Vamos adelante, nos vamos, como siempre, a hablar de todas esas plagas y lo hacemos cada viernes con el amigo José Manuel Hernández desde Apinsa. José Manuel, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bueno, ¿hoy de qué va la cosa? Bueno, hoy, la semana pasada, bueno, el primer programa del año y bueno, estábamos todavía un poco con la resaca del periodo navideño. Hoy, vuelta a la normalidad, bueno, normalidad entre comillas, vuelta a la rutina, digámoslo así, yo creo que es más correcto, vuelta a la rutina. Sí me gustaría, si quieres, o si te parece bien, volver un poco a retomar nuestros orígenes, es decir, reforzar un poco de lo que hablamos en su día o cuando empezamos con este apartado, ¿no? Que era, hablamos del tema de las desinfecciones, el tema del coronavirus, la COVID-19. Últimamente aquí la cosa se ha desmadrado un poco y yo creo que no está de más poner nuestro granito de arena. Aquel inicio yo recuerdo cuando había un poco de histeria, José Manuel, que decíamos cómo había que desinfectar todo y demás. Al final después se ha ido demostrando pues que el virus pues puede resistir en las superficies, pero que sobre todo cómo se propaga es a través de esas micropartículas y de los aerosoles, ¿no? Más que del propio contacto en sí. No obstante, porque claro, la carga viral sería muy pequeña cuando se queda en la superficie, pero no por ello debemos relajarnos a la hora de desinfectar. No, totalmente. Las pruebas, es decir, esos vaivenes en los índices, los indicadores de contagio, es decir, esas subidas y bajadas, están relacionadas íntimamente con el relajamiento de las medidas de seguridad, que básicamente son muy poquitas, son tres: el uso de las mascarillas, el distanciamiento social y una buena o una correcta desinfección, higiene de manos y de superficies o de entornos, ¿no? Son tres reglas muy básicas que en cuanto nos relajamos, ahí está el virus para aprovecharse de eso y expandirse como el fuego, ¿no? Como una llama, muy rápido, ¿no? Bueno, pues vamos allá con esas primeras recomendaciones. Bueno, primero, la primera terna, yo recordarles el tema de las mascarillas, que la gente en su día hablamos, que creo recordar, y no recuerdo mal, que hablamos, es una de las cosas que yo más eché de menos durante el confinamiento duro, que no se aprovechara ese momento para formar un poco a la gente y que la gente adquiriera un conocimiento más profundo sobre las reglas básicas para evitar lo que está pasando. Pero bueno, eso es lo que hay. El uso de las mascarillas per se, es decir, para la gente, para el usuario, el usuario habitual, nosotros, no es tanto una medida, tenemos que tener en presente que no es tanto una medida de autoprotección, es decir, no nos va a proteger tanto del virus. Pues bueno, el virus puede entrar por otras zonas que no sea la nariz y la boca, que es lo que nos cubre la mascarilla, puede entrar fácilmente a través de mucosas como de los ojos, ¿vale? Es más una medida para proteger a los demás de nosotros mismos. Esas serían las quirúrgicas. Básicamente, efectivamente, cualquier mascarilla que esté homologada y que cumple con las medidas de control, o sea, quirúrgicas, las tipo FFP2, FFP3, hay... No, pero la FFP2, esa sí protege, sería de ida y vuelta, es decir, nos protege y protege a los demás. Sí, pero, es decir, la mascarilla, hay que tener en cuenta que por sí sola, es decir, si es una mascarilla que está, como un añadido a un conjunto de medidas de autoprotección más global, tipo las pantallas faciales, los monos, ¿no? Los monos buzos, los monos que cubren todo el cuerpo, ahí sí. Pero una mascarilla por sí sola, es decir, aumenta el nivel de protección, pero no tanto. Es decir, hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, cuando vamos por la calle, cuando vamos a un centro comercial,
tenemos expuestos los ojos, por ejemplo. Claro, es que las mucosas, claro, sobre todo los ojos, por ahí te puede entrar perfectamente sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, en estos casos, más que una medida, yo siempre insisto mucho que la del uso de las mascarillas, más que una medida de autoprotección, la tenemos que considerar como una medida que protege a los demás de nosotros mismos. Si todos fuésemos conscientes de ello, es decir, cada uno de nosotros fuésemos conscientes de que podemos ser una fuente de contaminación para el resto, y en esa medida tomáramos protección, es decir, protegiéramos de forma correcta a los demás de nosotros mismos, el tema sería, o sea, ahora a día de hoy yo estoy totalmente convencido que Claro, después llegaron, recuerda, otro tipo de mascarillas con otros tejidos, que estaba el tejido que también, pero tenía un cierto número de lavados, ciertos tejidos, que sí es verdad que unos te aguantaban 20, otros 40 lavados, con esa tela que además te permitía respirar. Sobre todo cuando llegaron el tema de la mascarilla obligatoria cada vez que estemos en la calle. Sí, correcto. Sí, ahí hay diferentes niveles y nos encontramos en el mercado, bueno, con multitud de, prácticamente ya hoy, como nosotros vaticinamos en su día, no sé si lo recordarás, que hablábamos de mascarillas de diseño, que ya las vemos por ahí por todos lados, ¿no? Ya es raro el que no tenga una mascarilla un poco de diseño, yo reconozco que la uso también, ¿vale? Es decir, hay multitud de materiales que mientras esté acreditado el origen, el fabricante acredite el cumplimiento de las normas UNE, que son las que garantizan que cumple con el objetivo que nos hemos planteado, pues son totalmente válidas, ¿no? Sé que los centros de salud pues muchas veces ya obligan, creo que ya no solo permiten las quirúrgicas, ¿no? A la hora de entrar, pero bueno. No, y recuerda que también estaban las de válvula, que por ejemplo en gran parte de los centros comerciales ya no te dejan entrar tampoco con esas mascarillas, la de válvula. Efectivamente, la gente ya, la medida poco a poco y a la fuerza, la gente yo no creo que haya sido desde el punto de vista de las administraciones que hayan favorecido un poco el tema, pero la gente a la fuerza se ha tenido que ir aprendiendo, y a base con labores como la nuestra, por ejemplo, un poquito de formación, pues ya son más conscientes que una válvula, las mascarillas con válvula sí tienen buen nivel de protección, ahí está clarísimo, sí mantienen el nivel de autoprotección, pero en absoluto, de ninguna manera protegen a los demás de nosotros mismos, que a día de hoy, para el común de los mortales, es decir, los que utilizamos mascarilla en nuestra vida diaria, es el uso más importante, es decir, proteger a los demás de nosotros mismos, ¿vale? En ese sentido, las recomendaciones, los que les gusten utilizar las de tejido con un número determinado de lavado, por favor, no hagamos alquimia y si aguanta 25, pues yo creo que hasta 30, a los 25 desecharla. Lo mismo con las quirúrgicas, que tienen unas horas determinadas de actividad, y a partir de ese momento pues ya ese nivel de protección se pierde, ¿no? Tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser respetuosos con los demás, y en la medida que nosotros seamos respetuosos con los demás, si todos nos concienciamos de ello, al final logramos que a nivel colectivo lograremos unos buenos resultados en cuanto a reducir al mínimo posible los contagios, ¿no? Claro, eso en cuanto a las mascarillas. Después hay una cosa que está clara, sí, el lavado de manos, pero sobre todo el lavado de manos con agua y jabón, pero cuando estamos en la calle, ¿te acuerdas en aquel momento que no se agotaron los geles hidroalcohólicos? Correcto. ¿Por qué es tan importante, sobre todo, el lavado de manos si estamos en casa, suficiente para eliminar cualquier rastro de ese virus pesado que cae automáticamente por la cantidad de proteína que tiene, ¿no? De ahí que se llame coronavirus, por esa corona que está alrededor de él. Además, en el caso de los virus, hay que tener presente que la inmensa mayoría, si no todos, no estoy seguro que todos, pero sí la inmensa mayoría, los coronavirus en particular, la membrana que rodea el virus, ¿vale? Esa película que rodea, no los palitos que salen, sino la membrana externa de
del virus está normalmente constituida con una proporción muy grande de lípidos, de grasa, ¿vale? ¿Qué ocurre con las grasas y el jabón? Por eso el lavado de manos tiene que ser siempre con jabón, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que los jabones disuelven la grasa. Y eso hace, en el caso del virus, cuya membrana exterior es básicamente, tiene una proporción muy grande de lípidos, de grasa, hace que esas grasas se diluyan, se destruya la membrana exterior y el virus queda totalmente inactivado, ¿vale? Por eso el lavado de manos con jabón, es siempre es suficiente, es decir, si se hace bien y si es lo suficientemente concienzudo, es decir, no es un chachaj y fuera, ¿no? Sino, remover la zona de las uñas, entre los dedos, la zona de los nudillos, es decir, un buen lavado, 30, 35, 40 segundos es lo mínimo, ¿vale? Claro, y entonces, para cuando estamos en la calle, cuando estamos en el trabajo y demás, el gel hidroalcohólico es lo que... a partir de 60, 70 grados, creo 70, que era, 70 grados, es cuando acabamos ya con cualquier tipo de germen o de virus que podamos tener. Sí, en ese caso sí, con alcoholes, diferentes tipos de alcoholes. A partir de 70 grados prácticamente no hay ningún microorganismo, por lo menos de los patógenos que logre sobrevivir al efecto que le provoca ese alcohol. Con respecto al lavado de manos y con los geles, ¿vale? El gel de manos, normal y corriente, siempre mejor, eso también lo llegamos a hablar en su día, con agua templada mejor que con agua fría, ¿vale? La actividad de los detergentes, de cualquier detergente, el gel para mano, o también es válido para el tipo, el lavaplatos que utilizamos para la loza, ¿no? Para los platos y los vasos, siempre mejor la actividad de cualquier detergente, siempre es mejor en agua caliente. Claro. ¿Vale? Y ahora yo me planteo, porque sigo teniendo esta duda, que me imagino que sigue teniendo la gente. El virus de la gripe sí se transporta por el aire y después lo difundimos nosotros, por eso este año hemos tenido menos virus de la gripe. ¿Por qué? Menos incidencia, porque al utilizar mascarilla, pues ya no transportamos tanto ese virus y no tenemos tanto contagio. Entonces, correcto, el virus de la gripe lo hemos podido controlar este año con el tema de las mascarillas. Pero, ¿por qué no hemos podido atajar el coronavirus? ¿Dónde se contagia? Entonces, si tenemos mascarilla, si nos lavamos las manos, ¿dónde se está produciendo y de qué forma? Es decir, la vía, o sea, el tema está, la vía de... El coronavirus no va por el aire, eso está claro. No, es decir, se transporta a través de partículas, a través del aire. Sí, pero no está tanto tiempo presente, es decir, por sí solo. Pero sobre todo una persona se contagia, cuando se contagia, tú puedes tener el coronavirus, pero después desarrollar los efectos del coronavirus dependiendo de la carga viral. Pero claro, entonces, ¿cómo nos contagiamos de esta manera si hemos estado confinados, si hemos utilizado mascarillas? Los que lo hemos hecho bien, evidentemente, pero ¿por qué este nivel de contagio? Es decir, por la idiosincrasia y la propia naturaleza del coronavirus. Si por ejemplo comparamos coronavirus con otro tipo de virus, digamos, básicamente respiratorio, como es el virus de la gripe, ¿vale? Que tiene otro tipo de síntomas, pero que afecta principalmente a las vías respiratorias y usa digamos, la transmisión, los aerosoles, las partículas, ese aire que expiramos para difundirse, ¿vale? En ese sentido son más o menos parecidos. ¿Qué es lo que, dónde está la mortalidad en el caso de la gripe o en el caso del coronavirus? Está muy influenciada en los rangos de edad, ¿no? Pero vamos, son más o menos equivalentes. Es decir, no hay el virus del coronavirus, la mortalidad no es mucho mayor que la del... Es decir, estar porque claro, después se descubrió lo de los aerosoles, estar en una habitación cerrado, muchas personas, cuando empiezas a hablar y empieza todo esos aerosoles en el aire, ahí es donde se pueden producir gran parte de los contagios. De ahí que, bueno, lo veíamos el otro día en las noticias, con todas esas fiestas multitudinarias donde se metía la gente, claro, un sitio cerrado es una bomba de relojería y de ahí después que todos esos contagios se hayan disparado. Exactamente. ¿Dónde está la gran diferencia? Y de ahí a que nos digan 4 personas, no tantas personas en la misma habitación. Sí, efectivamente, cuanto menor sea el número es la tercera parte de lo que es el distanciamiento social, es decir,
la tercera gran medida con la que podemos utilizar para evitar los contagios. Es decir, eso sigue una progresión matemática, que tampoco vamos a estar ahora hablando aquí de matemáticas, donde el número, lo que se llama el número de personas, el número de contactos, la capacidad que tiene el virus de expandirse no es lineal con respecto a las personas que va contagiando, sino es exponencial. Es decir, cuanto más sean los contactos que yo tengo, la capacidad que tiene el virus para extenderse no se incrementa linealmente, sino exponencialmente. Es decir, que pasar, oye, pues en vez de hablar con 3 personas, contacto, o sea, para hacer unas ideas, imaginemos un grupo de 3 personas, 6 o 9. Es decir, en la probabilidad de paso de 3 a 6, la capacidad que tiene el virus de expandirse no se duplica. De 3 a 6 es el doble. Claro. No se duplica, sino puede que se triplique. De ahí los aforos limitados y los espacios abiertos, porque esas partículas se diluyen con el aire, pero cuando tú estás en una misma habitación, 20 personas, de ahí que la gente se contagie tanto, y aquí hemos dado un montón de datos, ¿no? Por eso, a todos estos que están mal de la cabeza, que hacen una fiesta, se reúnen un montón, 20, 40 personas en un espacio reducido, generalmente suelen salir contagiados todos. Sí, es decir, además, digamos, la gran particularidad del coronavirus como tal, es su enorme, yo creo, no sé si habrá documentado algún otro microorganismo con esa capacidad de contagio, pero vamos, supera con mucho la capacidad que tiene de contagiar a una persona, es muy, muy superior a la de otros virus comunes, como puede ser las diferentes cepas de virus de la gripe, el virus del ébola, por ejemplo. Que pues nada, sigamos masificando los centros comerciales, que saldremos de esto en el 2025. Bueno. Es que claro, ¿de qué nos sirven? Que te cierren un bar, si lo acabamos de explicar, cómo se contrae el virus, el peso que tiene la proteína, que se dispara mucho más, que llega mucho más, que se diluye en los aerosoles, y ya todo el mundo sabemos cómo se contagia y demás, y seguimos. Y seguimos. Y así seguiremos hasta el 2025, porque esto será hasta que la gente quiera. Es verdad que el aspecto taruguil de nuestros políticos es un nivel alto. Tarugos a nivel nacional, regional y local, un nivel muy alto de taruguismo. Pero la responsabilidad de cada uno es fundamental para parar esto de una vez por todas. Porque si te dicen, vamos a ver, reúnanse en la calle 4 personas, es por algo. Es por algo. Y después coges y vas a un centro comercial donde hay un montón de gente, no hay espacio, te rozas y demás, y te pegas allí 3 horas, pues es lógico que no salgamos de esta. Sí, es lo que hablamos antes de la responsabilidad individual, es decir... O sea, si cerramos los bares y dejamos los centros comerciales abiertos, no estamos haciendo nada. Entonces, que abran todo y ya, que se contagie toda la población al 70%, que llegaremos al contagio de rebaño, superaremos la pandemia cuando lleguemos a esa cifra, pero desgraciadamente por el camino dejaremos un montón de gente muerta. Ya. Esa es la historia, por eso digo yo siempre lo recomiendo. Es una lástima, yo creo que es una lástima que al final, para que la gente, si se toman para que la gente se haga consciente de la importancia de medidas que son básicas, porque estamos hablando de 3 medidas que son muy simples, en esencia son cosas muy sencillas. Aislamiento, mascarilla y lavado de manos. Higiene. No se nos pide nada más, Dios mío. Es muy sencillo. O sea, ¿por qué hay que recurrir a las prohibiciones para que se cumplan esas 3 normas básicas? O sea, yo algo que, digamos, que todos estos meses que llevamos prácticamente ya vamos a llegar al año, es algo que todavía no soy capaz de... Pero, José Manuel, vamos a ver, hemos visto ya todo esto, después nos quejamos, ¿no? Nos prohíben. Si ya todos sabemos cómo se contagia todo esto, todos sabemos cómo se contagia el tema, la cantidad de gente que ha muerto. Si al final, pues decimos, es verdad que hay muchos jóvenes que son unos descerebrados, muchísimos, y nos han puesto en riesgo, pero ¿cuántas comilonas en un espacio cerrado hemos visto de amigos que se han reunido, chalés que se han hecho y demás, y se han reunido 20, 30 y han ido contagiando a toda una población? ¿Por qué
este contagio masivo en Tenerife? ¿Por qué ahora Las Palmas? Pues claro, te prohíben, no puedes ir a espacios públicos. Encima, con el frío, se reúne un montón de gente en una casa, todo el mundo contagiado. Y a su vez esa gente sigue en contacto, puestos de trabajo y siguen contagiando. Y no saldremos de esta. Sí, esto es así, tal cual. O saldremos, como digo, cuando lleguemos a ese contagio de rebaño del 70% y hayamos dejado a un montón de gente muerta por el camino. También. Sí, que además también está lograr, o sea, llegar a esa inmunidad de rebaño, a esa inmunidad colectiva o de grupo. Hay dos maneras, o que el virus pase eso, depende de varios factores, pero normalmente suelen ser porcentajes por encima del 50-60%. A partir de este momento, pues ya la gente, pues gran parte de la población está inmunizada y el virus, o sea, le cuesta mucho más ir dando saltos hasta dar con alguien que pueda enfermar, ¿no? Lograr eso hay dos maneras, o porque la gente pase las enfermedades dejando una ristra de muertos detrás, está clarísimo, o mediante la vacunación, ¿no? Que también en esas estamos y ya veremos. Pero es que ya te toca las narices, vamos a ver, que llevamos un año en esta situación, Dios mío, dando información. Es que en marzo vamos a hacer un año. Y que no hayamos aprendido nada, que hayamos llevado al país prácticamente al caos sanitario, económico, que nos hayan confinado, que haya gente que ha perdido su casa, su puesto de trabajo, gente que no ha cobrado ni siquiera, y que estemos en enero del 2021, día 15, y que estemos peor que en marzo, esto que baje Dios y lo vea, ¿eh? Sí. A veces, yo lo reflexiono mucho y sigo sin darme cuenta me pasa todos los días, me pasó esta mañana, ayer por la mañana, un proveedor que llega, estando en la oficina y trabajando, y bueno, esa tendencia natural a darme la mano, ¿no? Claro, es que... que yo, claro, me le quedo mirando y digo, pero ¿qué estás haciendo? No, está claro que es una persona que, bueno, que esa, digamos que no se ha acostumbrado, o sea, lo que no hemos sido, que eso también me ha resultado, ayer lo estaba hablando con un compañero, además, un delegado, un compañero de Gran Canaria, lo que los adultos no hemos logrado concienciarnos, sí se ha logrado, yo lo he visto en mis hijos, sí se ha logrado en los niños. Es impresionante, yo me he quedado loco ver, o sea, cómo incluso mis hijos de 4 o 5 años han normalizado el uso de la mascarilla de una forma, lo ven tan natural y tan normal, de las medidas, de no tocar, de la higiene, y yo reconozco, bueno, que a veces eso no lo recuerdo, llego a casa, me lo dicen, papá, los zapatos, papá, las manos, y ellos tranquilamente cada vez que llegan a casa lo primero que hacen es descalzarse y se salen corriendo al baño a lavarse las manos de forma mecánica, ¿no? Ya lo tienen totalmente naturalizado. Y a los adultos nos cuesta muchísimo y debería ser al revés, pero bueno. En vez de pensar en cómo hacer la triquiñuela y el cambio, pues si me prohíben, pues cojo, no puedo estar aquí, pues lo hago en mi casa y meto 20 personas y en mi casa no puedo. En vez de estar pensando todo eso, si todo ese esfuerzo en pensar en saltarnos la ley lo hubiéramos invertido en hacer las cosas correctamente, seguramente hoy no estaríamos con estos datos otra vez, con más restricciones, con gente quedándose sin puestos de trabajo, con la UCI aumentando, con gente contagiándose y con gente muriendo cada día. Totalmente. Estoy seguro que hoy tendríamos, aprendamos de aquellos que más... Mira, Israel acaba de vacunar a toda su población. Y así hay un montón de países que nos dan por goleada. Pero, como decía Fraga, ministro de Turismo, Spain is different. Sí. Y así nos va. Así nos va. José Manuel Hernández, el próximo viernes no estaremos, será fiesta local, pero sí en 15 días. Regresamos con más información y seguimos hablando de plagas y desinfectación. Sí, vamos a ver si ya para ese entonces retomamos la rutina y estamos ya en unos números mejores, sí. Un abrazo, hasta dentro de 15 días. Chao, chao.